Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. Miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 9 versículos 38 al 40. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: «Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos». Pero Jesús le respondió: «No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a este evangelio que es muy corto, escasamente 3 versículos, pero es una escena muy interesante, una escena que también la encontramos hoy en día y siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia. Y el tema principal es el celos. Celos porque otros que no son de los nuestros, o otros a quien no aceptamos, o a otros que no son de nuestro grupo, andan haciendo el bien, y porque no son de nosotros lo queremos prevenir, ¿no? En la Biblia hay varias escenas donde se manifiesta este celo, ¿no? Y la respuesta de Jesús es muy similar a lo que encontramos, por ejemplo, en Moisés y en Juan Bautista. En Moisés hay una escena cuando viene Josué y le dice a Moisés: «Oye, Moisés, allá en el campo hay 2 compañeros que están profetizando y yo les he dicho que no profeticen porque tú eres el único que debe profetizar», ¿no? Y Moisés le contesta a Josué: «Ojalá que todos profetizaran en nombre del Señor», ¿no? O sea, con esto le quiso decir a Josué: no se lo impidas, ¿no? Porque si profetizan es por el Espíritu de Dios, ¿no? Igualmente, cuando los discípulos de Juan el Bautista van con Juan el Bautista y le dicen: «Oye, aquel que tú bautizaste, ahora él anda bautizando también, y la gente ahora se está yendo detrás de él», ¿no? Y Juan le contesta: «Nadie puede hacer nada que no ha recibido de Dios», ¿no? Así que igualmente Juan Bautista le dice a sus discípulos: «Yo simplemente vine para identificarlo, para anunciarlo y después para hacerme a un lado. Yo les he dicho que yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías», ¿no? Igualmente Jesús, con esta intervención de Juan, el hermano de Santiago, hijos de Zebedeo, viene y le dice: «Oye, Jesús, vimos a este hombre expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no es de los nuestros», ¿no? Aquí lo que resalta es el celo, ¿no? Así como Moisés le dijo a Josué: «Oye, ¿tú estás celoso por mí, por mi nombre?», al tratar de impedir que aquellos profetizaran. No, no lo hagas por mí, porque esto es algo del Espíritu de Dios, y cuando Dios está actuando no hay nadie que lo pueda impedir, ¿no? Así que Jesús le dice también a Juan: no se lo impidan, porque nadie puede hacer milagros, hacer obras en mi nombre y después rechazarme, ¿no? Y considerando lo que está detrás de este evangelio, también es muy interesante esta escena. Recordamos que después de la escena de la transfiguración, cuando Jesús baja del monte de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan, y se topan en una situación donde los discípulos que se quedaron bajo del monte no podían sanar a un niño que su padre les había traído para que se lo sanara, un niño poseído.
Y Jesús se frustra con ellos, y el evangelista Marcos también pone esa expresión de Jesús que poco enfadado, ¿no? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Bola de tapados, ¿no? Que no entienden nada. Y los discípulos no pudieron sanar a ese niño poseído. Sin embargo, después estos mismos discípulos, Juan en particular, se topan con esta persona que en nombre de Jesús está liberando a personas del demonio, ¿no? Y se lo impiden porque no es de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no ocurre entre nosotros? A veces este celo entre grupos, celo entre denominaciones, celo entre profesionales, ¿no? Porque se nos hace imposible reconocer de que también el Espíritu de Dios está actuando por medio de otros, ¿no? Y porque a veces creamos estas ideas, estas actitudes sectarias, ¿no? De que nos dividimos, creamos divisiones entre nosotros cuando el Espíritu de Dios actúa por donde quiere. Y nosotros no podemos determinar dónde el Espíritu está y dónde no está, aunque pretendamos saber quién tiene acceso y quién no tiene acceso a Dios. Eso solamente Dios lo determina, o quién es digno o quién no es digno de la presencia de Dios, ¿no? Esto no lo podemos determinar nosotros, eso lo determina Dios. Y es interesante cómo a veces pretendemos decidir por Dios cosas que no están dentro de nuestro alcance, que solamente le pertenecen a Dios, ¿no? Y a veces también este celo de que porque aquellos no son de los nuestros, porque aquellos no son católicos, porque aquellos no son ni cristianos, se nos hace imposible reconocer de que ahí también esté presente la misericordia, el amor, la compasión, la justicia de Dios, ¿no? Yo creo que esta escena es algo que realmente debe de cuestionarnos a nosotros hoy en día, porque es algo que en cada generación se manifiesta el celo, la incapacidad de aplaudir, de reconocer cuando el bien, cuando el amor, cuando la compasión, cuando la justicia se manifiesta, sea donde sea, por medio de quien Dios escoja, no por medio de quien nosotros determinemos. También recordamos el Evangelio de ayer, donde Jesús les pregunta acerca de qué venían discutiendo en el camino, después de que habían regresado de la escena o la experiencia de la transfiguración, cuando entran a Cafarnaúm, ¿no? Donde los discípulos venían discutiendo acerca de quién era el primero entre ellos o más importante entre ellos, ¿no? Y después ocurre ese silencio vergonzoso de ellos. Así que en este capítulo 9, después de que bajan de la montaña de la transfiguración, los discípulos, aunque Jesús está dedicando más tiempo con ellos para formarlos, para instruirlos, porque ya se está preparando para ponerse en dirección a Jerusalén, los discípulos cada vez quedan más mal, ¿no? Porque no entienden y su comportamiento lo manifiesta, ¿no? De que sienten celos porque otros pueden hacer lo que ellos no han podido hacer en esa sanación del Hijo que el Padre les llevó a los discípulos para ser sanado, ¿no? Así que dice el Evangelio: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, no es de los nuestros, realmente estas actitudes sectarias que se ven en muchos lugares, no solamente dentro de la Iglesia católica, sino también en todas las denominaciones, aún todo tipo de agrupaciones, ¿no? A veces grupos se dividen con grupos internos y se forman clicas de grupitos, ¿no? Que crean divisiones, que crean obstáculos para la unidad de ese grupo, ¿no? Y esto es un problema humano que se ve constantemente en la historia, ¿no? Dice: se lo prohibimos, pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre y luego sea capaz de hablar mal de mí.
el Espíritu de Dios sopla por donde quiere. Y a veces no podemos pretender que tenemos control de esto, ¿no? No podemos decidir dónde Dios está y dónde Dios sí está. O no está, o no podemos decir quién tiene acceso, quién no tiene acceso, no podemos decir quién es digno o quién no es digno de Dios, ¿no? Esto es algo que solamente Dios lo determina, y la tentación nuestra de querer arrancarle a Dios algo que solamente le pertenece a Dios es algo muy interesante. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Esta es una forma diferente en cómo el evangelista Lucas pone estas palabras, ¿no? El evangelista Lucas pone estas palabras de una forma más radical cuando dice: el que no está con nosotros está contra nosotros. Y lo cual es muy diferente aquí en Marcos, donde hay una cierta neutralidad en la forma que Jesús pone estas palabras, o la forma en que el evangelista Marcos pone estas palabras en labios de Jesús. Ahora, una pregunta que resalta de esta escena es la siguiente, ¿no? ¿Cómo hemos de responder ante la experiencia del bien, venga por donde venga, se manifieste como se manifieste, ¿no? Si tenemos que juzgarlo porque son o no son de los nuestros, o son o no son cristianos, ¿no? Porque cuando se manifiesta el bien, cuando se manifiesta el amor, cuando se manifiesta la compasión y misericordia y la justicia de Dios, hay que aplaudirla, hay que reconocerla, hay que alabar a Dios porque está presente en X situación, y si Dios lo desea crear y promover de esta manera, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para impedírselo a Dios, no? Repito, aquí esta escena nos recuerda a nosotros de no poner obstáculos, de no poder poner tropiezos, ¿no? Cuando Dios está actuando en la manera que Dios escoja, ¿no? Jesús mismo se sintió sorprendido cuando él se fue a la región de Tiro y Sidón, y ahí se topa con esta mujer sirofenicia que, no siendo judía, manifiesta una fe impresionante. Y para mí esa escena también es bellísima porque, en cierta manera, Jesús es evangelizado por esa mujer cuando la mujer le dice: sí, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los niños, ¿no? Y con esas palabras esta mujer pone en su lugar a Jesús, y Jesús acepta esas palabras de esa mujer que ni siquiera es judía. Y dice: ¿y cómo se va a negar él ante la petición de esa mujer cuando manifiesta esa fe, ¿no? Y Jesús, que él le había dicho a sus discípulos que se limitaran solamente al pueblo, a las ovejas descarriadas de Israel, ¿no? Y aquí se encuentra en un territorio no judío, un territorio pagano, y ahí se topa con esta mujer que le manifiesta una fe que ni entre su propia gente la ha visto, ¿no? Pues ahí Jesús, en cierta manera, se deja evangelizar por esa mujer, y ahí también Jesús nos pone un ejemplo claro, ¿no? De no cerrarnos a la manifestación del Espíritu, venga por donde venga, ¿no? Por eso para mí esa escena de Jesús con las mujeres sirofenicia es una escena de humildad y de apertura al Espíritu de Dios, venga por donde venga, se manifieste en la forma que se manifieste, y no pretender querer poner límites a Dios mismo, al Espíritu de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.